Hermoso Padre, gracias Señor por la oportunidad que tenemos de compartir como hermanos, Dios. Gracias por este grupo especial, por cada persona, Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas iluminando, Señor, lo que el pastor Ervin va a enseñarnos. Sabemos que todo lo que viene de ti edifica y añade, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por este tiempo. Lo colocamos delante de ti. Amén. Amén. Gracias, Adrianita. Bueno, para iniciar, amados, yo le había preguntado a Adrianita que en dónde había propuesto el pastor Cruz que avanzáramos y él había iniciado con el tema del discernimiento. Así que quisiera que construyamos a partir de allí, obviamente tomando y recogiendo la intervención de la pastora Esther en el día sábado. Haz lo tuyo, Willy, con ese micrófono. Allá, está bien. Entonces, amados, los que pues de pronto tienen allí entre sus notas la intervención de la pastora, ella fue muy enfática y además incisiva en temas que para lo que nosotros estamos hablando y construyendo implica un grado de madurez y de conocimiento en Cristo. Así que a partir de lo que he dicho, quiero que abramos los que puedan allí la palabra de Dios o ir al texto en Hebreos, en el capítulo número 5, desde el versículo 7. Hebreos 5, 7, voy a leer algunos versículos allí. Bueno, dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, a partir de allí, amados, quisiera señalar que hay un referente, de pronto el más antiguo bíblicamente hablando, con respecto al discernimiento, y está en el libro de Nehemías. La construcción conceptual que hay allí es que inicialmente el discernimiento tenía que ver con la capacidad de separar, de llegar a algo que es verdadero mediante un proceso o un procedimiento de juicio. El discernimiento implica un grado de conocimiento, el discernimiento implica una experticia, el discernimiento implica un desarrollo espiritual basado en el entendimiento de todo aquello en lo que Dios el Padre ha sido y es glorificado. En este caso, digamos, para lo que nos atañe como iglesia, quisiera retomar el término que está allí en el capítulo, en el versículo 8, dice: y aunque era hijo,
Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que el discernimiento como un grado de madurez, como una progresión espiritual en el que los hijos de Dios aprendemos a responder automáticamente a la naturaleza que nos gobierna, porque la fe como la obediencia implican un entendimiento y un desarrollo. Nosotros no podemos manifestar o no podemos hacer o no podemos responder a aquello que se ha iluminado en nuestro espíritu si lo que ha sido iluminado en nuestro espíritu no es vida, no es cotidianidad. Esto es que si aquello que por la palabra de Dios, porque entendamos que Cristo el Señor, siendo la expresión de la palabra de Dios, o como dice Juan, creo que es, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante dice, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, en ese sentido, amados, vamos a tener que entender que el discernimiento es un estado irreversible de aquellos que han alcanzado madurez. El discernimiento no es, por decir algo, como los dones espirituales, porque en la lista de los dones no está el discernimiento. En la lista de los dones de Gálatas capítulo 5 tenemos otro desarrollo de lo que llamaríamos o lo que se llama aquí también los rudimentos, los primeros rudimentos. Gálatas capítulo 5 como fruto del Espíritu nos habla precisamente de eso, de lo primero que se empieza a manifestar. Así que este capítulo 5 con el capítulo 5 de Gálatas, si hacemos un paralelo, nosotros vamos a poder entender cómo el fruto del Espíritu, que es la manifestación natural de la vida de Dios actuando en el creyente en todas las áreas, nos va a llevar a entrenar los sentidos del nuevo hombre, los sentidos de Cristo en nosotros, para llevarnos a discernir o a la madurez. Discernir que el amor de Dios, la palabra de Dios con respecto a ello, ¿qué dice? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, cuando se habla del amor de Dios en la Biblia, entendiéndolo como parte también de lo que debemos discernir. El amor de Dios hay que discernirlo en nuestra vida, pero también el amor de Dios es de doble vía. Por eso el discernimiento es un ejercicio de los sentidos espirituales. En el versículo en el versículo 12, perdón, en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardo allí implica, amados, que la configuración del entendimiento no permite entender un concepto, no es, digamos, como diríamos, ignorante o que no tiene la capacidad, no. Lo que pasa es que no hay la estatura o no hay el ámbito o la medida, esa es la palabra. No hay la medida de entendimiento espiritual para entender ciertos conceptos que deben ser, que deben actuar en nuestra vida y que deben aportarnos a nuestra vida como creyentes en el discernimiento. Por eso dice allí que la palabra de justicia es para aquellos y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia. Luego, la palabra de justicia y el discernimiento espiritual son aquella práctica, aquel componente espiritual que da testimonio de una persona madura, la palabra de justicia. Ahora bien, ¿cuál es la palabra de justicia? ¿Cuáles son los componentes de la palabra de justicia? Si hay un criterio, amados, en el que todos los creyentes y nosotros como ciudadanos, hablando en la dimensión o en el contexto del reino de los cielos, no deberíamos parar nunca de crecer, de perfeccionar y de abundar, es en la palabra de justicia o en el criterio de justicia.
en el reino de los cielos o en la invitación que hace Jesús a las multitudes cuando les dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios es el primer concepto que el reino de los cielos impartió al alma, porque el cetro de Dios y toda la actuación de Dios en el mundo se basa en la justicia. Por eso dice cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, porque la justicia, que es la expresión de la palabra de Dios en toda la creación, y es en donde hoy el alma regenerada tiene participación. Entonces, esa participación debe ser para nosotros efectiva en el conocimiento de qué es la justicia. Nosotros nos hemos quedado simplemente en los rudimentos de la justicia de Dios. Es más, es algo tan gaseoso, tan general, que no se ha aterrizado, creo yo, en la iglesia todavía el concepto de justicia del reino de Dios, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que esa búsqueda me lleve al estado de madurez que dice Hebreos, que todo aquello que ya es dejado como alimento o leche, me va a llevar entonces a perfeccionar o a ser experto en la palabra de justicia. Y ahí es que viene el término madurez o discernimiento. El discernimiento, más allá de lo que de pronto hayamos aprendido e inclusive hayamos experimentado nosotros, porque el discernimiento lo hemos hablado como discernimiento de espíritus, ¿no? Y era como ese ver a alguien y tal vez escanearlo o escuchar a alguien y saber la dimensión de verdad que había en sus palabras. Bueno, yo en ese sentido, pues creo que algunos de ustedes hayan podido perfeccionar esa expresión de discernimiento, porque esa es una expresión de discernimiento, el que tú recibas testimonio de la vida del espíritu de alguien, el que tú, si tú quieres conocer a alguien, yo tengo un dicho, ¿no? Si tú quieres conocer a alguien, siéntate 5 minutos a escucharlo. Y también tengo otros tantos para hablar del discernimiento. Si usted quiere ver cómo un pastor pastorea, mire su esposa. Sí, ese es otro discernimiento. Bueno, hay asociaciones que hacemos en cuanto a tratar de acercarnos, porque el discernimiento principalmente es ver y entender qué expresión de justicia, de entendimiento de justicia una persona que predica o que habla de Cristo tiene. Por eso hay un versículo por ahí que dice, probad los espíritus si son de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y eso lo llevamos al literalismo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan en esas liberaciones que al pobre que se decía endemoniado, se le trataba de obligar a que confesara que Jesucristo había venido en carne. Y no entendíamos nada, que esa es una parte inicial del discernimiento. El discernimiento es primariamente ver y conocer la expresión de justicia, de verdad, de palabra, de pensamiento, inclusive de obras de una persona que se dice está en Cristo. Porque entendiendo, amados, que en la congregación y en el reino de los cielos hay trigo y hay cizaña. Y por eso en cuanto al fruto, en cuanto al trigo y a la cizaña, es que opera el discernimiento. Por eso Dios dice, y enviará a sus ángeles, ¿no? Ustedes leen en el capítulo 13 de Mateo, donde habla de que enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Parte del discernimiento tiene que ver obviamente con esa identificación temprana de aquello donde Cristo está sembrado. Y si identificamos tempranamente aquello donde Cristo está sembrado, aquello, ese ámbito, esa persona, esa generación donde Cristo está sembrado, tiene una fructificación garantizada, porque Cristo como semilla sembrado en un ámbito, en una persona, es garantía de crecimiento. Por eso la identificación, la identificación del componente Cristo en una persona
es lo primero que en el discernimiento uno aprende. Si vamos al caso práctico de nosotros, uno primero como que aprendió a orar, a cantar, a leer la Biblia, a hablar bien, a no hablar mal. Bueno, pero eso es los rudimentos de la justicia. Esos son los rudimentos del discernimiento, esos son los rudimentos de la madurez. Hablar de justicia, hablar de discernimiento y hablar de madurez es una sola cosa, amados, porque la justicia de Dios, que es el conocimiento inicial de cómo yo no hice nada para ser salvo, sino que Dios ya lo hizo todo, y lo que Dios quiere que yo haga, ya lo quiso antes. Todo lo que Dios quiere que yo haga, todo lo que Dios quiere que yo manifieste, ya lo quiso y ya lo hizo y ya lo manifestó antes. La justicia y el discernimiento, hablando como ministros participantes de esta gracia, implica el conocimiento que yo tengo de esas obras de justicia en la que el discernimiento espiritual, que es Cristo en mí, operando en mis sentidos, me va a guiar a todo aquello en lo que la expresión verdadera de la gracia de Dios para nosotros, ¿sí? Es efectiva, es cotidiana y nosotros respondemos, amados. Nosotros respondemos automáticamente. El discernimiento es la respuesta automática de los hijos de Dios a la palabra de justicia, a la madurez. Entendiendo, amados, que la palabra de justicia es todo aquello en donde nosotros cuando hablamos en nombre de Dios, producimos el movimiento de Dios. A ver si logro explicar esto. Como la palabra de Dios dice que el que participa de la leche es niño porque es incapaz de discernir la justicia o el componente de justicia, entonces lo que implica allí es que el discernimiento espiritual no está operando en esa persona porque el discernimiento espiritual se da solamente en el ámbito de la justicia. En otras palabras, aquel que permanece su alma atado todavía a los rudimentos del mundo, a tratar de obedecer, porque ese es un estado nuestro inicial, ¿no? Nosotros tratamos de hacer algo para obedecer a Dios. Entonces, cuando yo trato de hacer algo para obedecer a Dios, yo recibí algo a cambio. Ese es el entendimiento que teníamos. Hacíamos algo, me esforzaba. Yo siempre trataba de hacer algo para Dios, para que Dios se agrade de mí. Ese es el primer criterio de justicia. Las obras mías, las obras de mi fe. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe sin obras es muerta, ¿qué es? El entendimiento de cómo mi fe yo la ponía en acción para que en esa acción que yo hacía, esas obras que yo hacía, Dios me retornara algo. Por eso dice que el que participa de ese estado de entendimiento es inexperto en la palabra de justicia, porque la justicia no es algo que yo hago, la justicia es algo que Dios quiso hacer, escribió antes y hoy me lo otorgó a mí para manifestarlo. Otra vez, lo que Dios quiso hacer desde antes, que lo manifestó, que lo selló, que lo escribió y lo dio en Jesucristo, para que una vez Jesucristo consumara en él esa obra, hoy me la entrega a mí en forma espiritual, en un concepto espiritual, en un sentir espiritual. Por eso dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando hablamos de discernimiento, hablamos de una operación en mi propia vida, amados, porque siempre religiosamente nosotros enfocamos el discernimiento a escanear otras personas, a escanear a los que están a mi alrededor, pero no el discernimiento a autoescanearme en el sentido de qué yo hablo, qué yo pienso, qué yo digo, qué yo veo, como aquello que Dios quiere que yo discierna de todo lo que me rodea. Por eso el discernimiento primero opera en mí. Por eso se habla de que el que participa de la leche es niño y que no puede alcanzar o no ha alcanzado el estado de madurez espiritual con respecto a la palabra de justicia. El ejemplo que vemos ahí en Hebreos es el siguiente. Dice que Jesús, a ver, ¿dónde está? Y Cristo en los días de su carne. Entendamos esto. Nosotros tenemos necesariamente ese tránsito. Diríamos Jesús Tobar en los días de su carne.
Juan Carlos en los días de su carne, Joel en los días de su carne. ¿Qué pasó con nosotros en los días de nuestra carne? Pues lo que dice aquí, ofrecemos ruegos, súplicas, gran clamor, lágrimas al que podía librarlo de la muerte y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí viene, mire, y aunque hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, no se puede llegar al discernimiento, no se puede llegar a operar en un estado de madurez aceptable en el reino para expresar la palabra de justicia si mediante los padecimientos no aprendemos obediencia. Luego, el discernimiento y la madurez tiene que ver con el discernimiento de las circunstancias, amados, en las que padecemos. Por eso, si ustedes recuerdan en el capítulo 5 de Mateo, donde dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. Ahí es donde tú ves entonces, como toda palabra profética, amados, que llega a nuestra vida, hace parte de los rudimentos, ¿sí? Nosotros fuimos enamorados con cuerdas humanas, si me permiten. Si usted ve la parte de nuestro acercarnos a Dios, de cómo Dios nos acercó a Él, en esa determinación de manifestarnos su amor, en esa determinación de Dios, hubo unos rudimentos para nuestra alma en los que fuimos capturados. Algunos aquí diríamos, bueno, yo era violento o yo era alejado de Dios o maldiciente o borracho o bueno, no sabía nada, era religioso, pero lo que usted ve es que hubo una fase inicial de expresión de justicia de Dios, en donde tu alma y mi alma se apegó, se agarró de eso. Y agarrados de ese rudimento empezamos a crecer hasta llegar a un estado de cierta madurez y donde ahora, expuestos a la palabra de justicia, nosotros podemos discernir que ya es tiempo de soltar eso, ¿sí? Ahora, ese soltar es lo que implica el discernimiento, porque tú te despegas, diríamos, te separas de todo aquello que hoy para nosotros es basura por el discernimiento. Por eso Pablo, ¿qué decía? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, hoy las estimo como pérdida y han llegado a ser basura con tal de ganar aquello para lo cual también fui asido, agarrado por Cristo. Entonces, amados, más allá de discernir personas, de escanear personas, clavándole la mirada, o que a usted se le coloquen los ojos de Terminator, y que tenga el don de sospecha y andar mirando a la gente para escanearla, el discernimiento opera en nosotros mismos. Por eso en el viejo pacto se decía, engañosa es el alma y perversa, engañosa es la mente, el corazón. Y Pablo, insistiendo en esa parte, decía, porque sois enemigos de Dios en vuestra mente. Luego el discernimiento opera para que en mi propia vida yo alcance un estado de madurez espiritual que me lleve a identificar en mi propia vida la expresión de justicia que como ciudadano del reino de Dios, como trasladado al reino del amado Hijo, donde hoy conocemos las virtudes, disfrutamos las virtudes y proclamamos las virtudes de aquel que nos llamó. Ese proclamar las virtudes implica, amados, que cuando hablamos con discernimiento, basados en la palabra de justicia como plataforma, nosotros ponemos en movimiento a Dios. Porque Dios todo lo que Él hace lo hace en base a su palabra. Por eso dice la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios no hace nada, ni hizo nada, ni actúa, sino en base a su palabra. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra escrita, pero la palabra de Dios, que es lo que sustenta el universo y nos sustenta a nosotros. Por eso dice que en Él existimos, en Él nos movemos
y en Él somos. Y siendo el resplandor de su imagen y la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra. Entonces, madurez y discernimiento implican qué tanta experticia, qué tanta práctica, qué tanta alabanza, adoración, oración, meditación y bueno, todo este ejercicio que ustedes bien lo saben, nosotros hacemos para entender cómo Dios está moviéndose hoy en el mundo por la palabra que sustenta todo, sustenta mi vida principalmente. Por eso, Juan capítulo 1, ¿no? Donde habla del principio de la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, bueno, etcétera. Esa palabra que nos lleva a entendernos a nosotros mismos desde Cristo y cómo cuando nosotros publicamos, hablamos las virtudes, lo que hacemos es poner en movimiento a Dios. Ese es el discernimiento inicialmente, amados. Ahora, si nosotros por esta práctica, porque la madurez y el discernimiento es algo que se practica hasta que se convierte en una dinámica automática de nuestra vida. Entonces, al practicar discernimiento, practicamos madurez. Y cuando practicamos discernimiento, porque esto dice que es por los sentidos, para los que tienen los sentidos entrenados en el discernimiento. Y no podemos tener discernimiento si no nos entendemos en una conciencia de Cristo. Cristo es mi discernimiento. Cristo es como el filtro en mis oídos, en mis ojos, en mi boca, de todo lo que ingresa al templo. Entonces, ese primer filtro que es el discernimiento en mi vida, me lleva a interiorizar o a mirar cómo Cristo vive en mí, pero cómo Cristo viviendo en mí por el discernimiento, también Cristo se expresa para que Dios se ponga en movimiento en el mundo. Miren, amados, si Dios, digamos, en un momento se cancelara, si Dios cancelara su palabra, el mundo deja de moverse, porque quien sustenta todo con la palabra de su poder es Él. Luego, todo aquello donde está sembrado Cristo es el discernimiento que nosotros tenemos. Por eso que dice, la creación gime y la creación aúna está esperando la manifestación gloriosa. Dice, ahí el término que usa es de los hijos. La manifestación espera, la creación espera la manifestación de los hijos. ¿Por qué usa el término hijos? Porque los herederos naturales de la palabra de Dios implantada en el mundo son los hijos. Nosotros somos los herederos, los administradores naturales de la herencia de Dios, pues toda la tierra está llena de su gloria. Y la gloria, y cómo Dios puso su gloria en el mundo, en el universo, a través de la palabra. Por eso todo aquello donde en el Espíritu de Cristo yo discierna está Dios, va a responder a esa naturaleza. Ese es el discernimiento, amados. Más allá, como les digo, de operativamente ya en la iglesia discernir un falso ministro, un falso apóstol, que también hace parte, ¿no? Pero digamos, esas ya serían arandelas del discernimiento, arandelas de la madurez. Para mí, amados, el punto clave, el punto central de la madurez y del discernimiento en mi vida es esta conciencia que les digo yo y que estoy explicando acá. ¿Qué parte de las virtudes de aquel que me trasladó de un reino de oscuridad y de ignorancia a un reino de luz y de iluminación? ¿Qué parte yo discierno en mi expresión de vida? Es uno, parte de los padecimientos de Cristo, porque Pablo dice, mi vida y lo que a mí me ha sucedido, quiero, amados, que ustedes lo disciernan. Les decía Pablo, recuerdan a los de su generación, les decía, no se avergüencen de mí, no lloren por mí, no sufran por mis padecimientos. ¿Por qué tú lloras por lo que padezco? No, es que tienes que discernir, ahí viene la madurez. Yo estoy cargando y recibiendo lo que falta de los padecimientos de Cristo. Ahí es que viene que la madurez también tiene que ver, amados, con que usted y yo
y cuando usted hable de su testimonio y yo cuente de algo que me sucedió, le sucedió a mi familia, en la madurez que da el discernimiento, yo pueda identificar que lo que sucede con tu casa, con lo que sucede con tu vida, aún con tu ministerio, hace parte de los padecimientos de Cristo. Eso es discernimiento, ¿ya? Porque el discernimiento tiene una envergadura de llevarnos a todos los que oímos a un estado de madurez, de entendimiento. Por eso también el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mis padecimientos son tu gloria. Entonces el discernimiento, amados, tiene que ver también con cómo nosotros elevamos nuestra vida, nuestra existencia, nuestros padecimientos a un sentido escatológico. Aún, ¿saben qué pensaba mientras preparaba esta mañana esto? Hablaba y pensaba de que siempre nosotros hemos tenido el referente apostólico de Pablo como aquel que consumó un entendimiento, y evidentemente es así. Pablo, en su generación, consumó un entendimiento, llegando a ser expresión, como él mismo lo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, Pablo alcanza una envergadura de manifestación, de identificación de su propia vida, ministerio, padecimientos y todas las circunstancias que a él le suceden como expresión de Cristo. Obviamente Pablo es referente para esa generación. La pregunta acá, amados, ¿qué discierne usted de su propia vida, de sus propios padecimientos, de su propio ministerio? ¿Qué estamos discerniendo? ¿Estamos alcanzando por discernimiento y madurez ese estado de expresión de decir, no es que lo que a mí me pasa es lo que le debe pasar a Cristo en esta generación? Porque obviamente compararnos nosotros en esta generación, 1700 años, 1800 años después del apóstol Pablo, es un exabrupto, amados, es no tener un entendimiento. Pablo fue la consumación de la gloria para su generación y la expresión de ese entendimiento. Hoy necesitamos entender que la gloria de Dios ha ido incrementándose en cuanto a la iluminación y al entendimiento, amados. De tal manera que el discernimiento también nos debe ayudar a nosotros a entender no solo qué expresión en la palabra de justicia, qué tan expertos y tan maduros somos en la palabra de justicia para ir dejando los rudimentos y avanzar a la perfección. Porque en eso, amados, todavía estamos flotando y han venido flotando generaciones de generaciones. Hemos estado dando vueltas en los rudimentos. ¿Por qué? Porque el discernimiento en el que la iglesia, digamos, ha operado, ha sido solamente en discernir los rudimentos del alma. Somos expertos en discernir esos rudimentos de la fe, de las primeras obras. Pero acá el asunto es, ¿estamos discerniendo nuestra expresión cristológica para con esta generación? ¿Estamos discerniendo nuestra vida escatológicamente hablando? ¿Qué parte de mi testimonio, de mi vida y de mis padecimientos hacen parte de la gloria de Cristo que debe manifestarse? Pedro lo dice así, ya termino acá. Pedro dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van completando en vuestros hermanos en todo el mundo. Oye, esa conciencia global. Eso es tener una conciencia global, digo yo. ¿Cómo así que los mismos padecimientos, no? Hermanos, no se aflijan cuando se hay diversas pruebas. Bueno, estamos viviendo una etapa de pandemia y nos ha afectado a todos, financiera, económica, en salud. Bueno, ¿qué sabemos? Pero bueno, no, identifiquemos una cosa. ¿Qué parte de la pandemia es lo que se debe formar de Cristo en la iglesia? Porque si no, amados, acá vamos a entrar en ese mismo agujero negro, ¿no? De hablar de la conspiración, de Illuminatis, de nuevo orden mundial, y bueno, seguimos hablando y flotando en eso. No, no, vamos a identificar por discernimiento, qué parte de lo que está pasando en el mundo y que el mundo llama pandemia corresponde a Cristo. Porque el que está en el control, hermano, Dios no ha perdido el control. Dios no se ha descontrolado. ¿Sí? Él sigue en el control. El que está capitaneando la nave nunca ha soltado el control de todo. Así que, amados, creo yo que quería llevarles a esto, más allá, amados, de exteriorizar el discernimiento e identificar
falsas gentes, más bien identificar en nosotros mismos, como dijo el apóstol Ballesteri, ¿recuerdan? Los primeros anticristos están en nosotros. Ah, bueno, el discernimiento tiene que ayudarnos a identificar esos anticristos. Muy bien, amados, hasta allí. No sé si el moderador nos ayuda aquí con las preguntas. El orador John Freddy se fue. Tenemos que discernir a John Freddy. Hola, mis amados, buenos días. Me cogieron con los calzones abajo, perdón. No sabía que me habían asignado como moderador la mañana de hoy, bastante escuchando aquí todo lo que decían y también haciendo algunas cositas. Bueno, un tema interesante que pone el pastor Erwin para que compartamos en esta mañana. No sé si queremos hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna queja, algún reclamo, alguna observación, algún número de lotería por discernimiento que le haya llegado, alguna cosa que quiera compartir en esta mañana. Pastor Juan Carlos, bien pueda, mi hermano, ¿no salió hoy a tomarse fotos, a montar bicicleta? Salgo por la tardecita. Ah, bueno. Amados, saludos a todos una vez más. Gracias, Pastor Erwin, por ayudarnos, por edificarnos. Y solamente sumar un poquito. Efectivamente, como que la idea de la carta a los hebreos era que los creyentes hebreos transicionaran de ese estado de niñez al estado donde el discernimiento fuera parte vital en la madurez de ellos. Porque cuando dice que el discernimiento del bien y del mal, obvio no se refiere a pecado, se refiere a la mezcla que ellos estaban queriendo tener. Una mezcla con asuntos del judaísmo, como que volver. Entonces el discernimiento les llevaría a ellos a madurar y a saber en qué posición estaban en Cristo. Lamentablemente la iglesia por muchos años solo se nos enseñó que el discernimiento era para ver si alguien estaba en pecado, si tenía demonios, si había hecho alguna cosa mala. Y no se enfocaba el discernimiento como para la misma persona, hacia adentro de mí, a ver si todavía sigo en los rudimentos del mundo o del alma, o si realmente estoy madurando. Por eso es que con lo que el pastor Erwin dice, pues básicamente como que cubre casi toda la temática, no nos deja mucho que hablar, pero sí sumar un poco acerca de la importancia aún para nosotros como ministros, amados, poder tener ejercitados los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal, que no haya mezclas en aquello que estamos impartiendo, que estamos predicando. Recuerden que una de las cosas que más Pablo enfatiza en alguna de sus cartas es cómo el creyente puede salir de los rudimentos de la ley y mantenerse caminando en la realidad del fundamento que era Cristo. Y creo que en este punto el discernimiento juega un papel fundamental para poder saber realmente qué fue lo que pasó en la obra de la cruz y vivir de acuerdo a eso en mi realidad de vida, que es Cristo en este tiempo. Entonces, amado Pastor Erwin, yo creo que no me dejó nada para mañana a mí, pero bueno, gloria a Dios. Gracias por ayudarnos, por sumar, por edificarnos. Gracias por su aporte, Juan Carlos. Erwin, sí, señor. Replique ahí. Amados, es que, bueno, el versículo que para mí representa la clave o la fuente o la esencia, la sustancia, es el versículo 8 y 9, ¿no? Donde habla de que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció y habiendo padecido fue perfeccionado. Lo que vemos allí es que obviamente el discernimiento espiritual, que no es madurez, sino que el discernimiento espiritual nos lleva a la madurez. Exactamente. ¿Sí? El discernimiento, la práctica del discernimiento, amados. Sino que en la mala praxis, ustedes ven que en la mala praxis como que se entremezcló y el discernimiento simplemente pasó a ser como un don espiritual o una figura de que un profeta te escaneaba, entonces, uy, qué discernimiento. Y bueno,
Pero en realidad, amados, creo yo que es importante identificar que los hijos del reino, los creyentes verdaderos, y para el caso práctico, la eclesía ya está dotada del discernimiento. Por eso es eclesía, entendiendo que la eclesía es gente que ya no tiene ambigüedades. Gente eclesía, la eclesía es gente que ya está discipulada, capacitada, habilitada, ¿sí? Ya digamos, es gente o somos gente que ya no estamos discutiendo rudimentos. Es gente que ya no está discutiendo si obedezco o no obedezco, sino que la eclesía ya es la gente que hizo ese tránsito. Entonces el discernimiento nos va a llevar al estado de madurez, que es entonces ser experto en la palabra de justicia, experto en cuanto a la buena gestión, administración y expresión de la palabra de justicia del reino. Gracias, gracias, amados. Gracias a usted, pastor. Yo siempre he tenido y tengo una pregunta, porque ahorita que usted decía de cuando un profeta escanea o pasa algunas cosas, entonces eso no es discernimiento. Amados, ese término, es que el término O de- discernimiento, sí, el término discernimiento implica la capacidad de separar. Digamos, en la etimología, en la raíz más vieja y más arcaica, discernimiento es que usted está capacitado para identificar y separar. Eso es discernimiento. Entonces, claro, a partir de allí, podríamos decir que la expresión del discernimiento en la eclesía, porque el discernimiento es para la eclesía, el discernimiento es para los que han alcanzado madurez. Cuando vemos un ejercicio de manifestación de un don, no estamos frente al discernimiento, estamos frente a una manifestación espiritual de alguien. Pero el discernimiento implica unas especificidades, un peso de perfeccionamiento y de madurez, ¿sí? Entonces, cuando digamos que alguno de ustedes tenga el don, dice, no, pastor, yo tengo el don de escuchar a alguien y yo sopesar inmediatamente el peso espiritual de las palabras. Estamos frente a un ejercicio de discernimiento que te ha de llevar a la madurez. Porque es que agarramos eso y dijimos, no, eso es ya todo y no, ¿cómo se dice? Nos quedamos con el glamour de eso, ¿no? Y bueno, ahí nos detuvimos, pero no, es que esa práctica, por ejemplo, en el caso que cita John Freddy, esa práctica de hacer ejercicio espiritual con o con con esa asignación espiritual, me debe llevar a la madurez. Total, sí, lo que pasa es que muchas veces lo que tú decías ahorita, la religiosidad enseñó que, que como tenía discernimiento, tenía mucha unción y empezaban a hacer allí unas equivalencias ilógicas y irrisorias, porque en realidad no llevaba a la madurez, sino más bien a la exaltación del profeta o de la persona que estaba ejecutando o utilizando el discernimiento. Y aún de esa misma persona empezaba mal o actuaba mal, ya que no era para su edificación ni para su madurez, sino más bien también para vanagloriarse, para muchas cosas que en realidad no edificaban, sino más bien alimentaban el alma y otras cosas superficiales que innecesarias. Pastor Joel, Pastor Jesús, veo que levantan la mano. No es que veo, Pastor Ervin, para sumar en esa pregunta de John Freddy, como están los 9 dones espirituales en 1 Corintios 12, y uno de ellos es el discernimiento de espíritu. O sea, pero en 1 Corintios 14, que Pablo le dedica un capítulo entero al hablar en lengua, a los diversos géneros de lengua y a la profecía, y a donde me remonto es donde él dice, o sea, que si alguien profetiza, hablando de los profetas, que profeticen
a lo máximo, a lo sumo 3, pero que el profeta, o sea, la profecía, la iglesia puede juzgar, o sea, la iglesia puede discernir, separar si es de Dios, si es una emoción, si es una impresión o es un protagonismo, para que vean que yo soy súper espiritual. Ahora, también para sumar, cuando hablabas ahí en Hebreos capítulo 5, que el discernimiento, o sea, que se tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ahí en el contexto no se está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, Pablo o el escritor no tiene en la mente el conocimiento del bien y del mal, o sea, de ese árbol, sino que cuando habla en el discernimiento del bien y del mal, está hablando de la superioridad, porque viene el pensamiento. Él está hablando de la superioridad de Cristo, ya en contraste con la inferioridad de los ángeles, de Moisés y de Aarón como sumo sacerdote en el orden de Aarón. Ya, ahí no se está hablando del conocimiento del bien y del mal. Ya, no se está refiriendo sino a la superioridad ya de Cristo, porque toda la carta de Hebreo, desde el principio, uno ve que comienza es a mostrar la superioridad ya del nuevo pacto en contraste al antiguo pacto. Y es maravilloso cuando mencionabas, o sea, en Hebreos 5, que aunque era hijo, o sea, por cuanto padeció, fue perfeccionado en el alma, no en el espíritu, porque él era perfecto. Ya, él era perfecto, pero en su alma, también en una parte, ahí se cumple lo que dice Isaías 7:15, que en Isaías capítulo 7, versículo 15, dice que él comía mantequilla y miel hasta que supo desechar y escoger entre lo bueno y lo malo. Como tengo 3 años y medio, yo no puedo estar zumbando mantequilla, porque eso es grasa. Tengo que zumbar miel, que es parte del discernimiento en cuanto a los alimentos. O sea, hay que la palabra de justicia, por eso es que tiene que ver con el alimento sólido, con el alimento sólido. Eso quería sumar. Gracias. Apóstol Tobar, ¿qué quiere aportar? No, más que todo era una pregunta para el pastor Erwin, pero bueno, realmente yo doy gracias a Dios por este tema, pastor Erwin, que nos ha traído esta mañana, lo que hemos estado hablando en estos días, porque la verdad es que lo que decía ahorita el pastor fue la parte del discernimiento, era discernimiento de espíritus, y ahí quedábamos, ahí quedábamos nosotros, por lo menos yo, ¿no? Y saque demonios y todo esto. Este es el espíritu de adulterio y el otro es el espíritu de robo. Ese es el único discernimiento que nosotros practicábamos. Pero esto sí es alimento sólido. Entonces la pregunta es la siguiente, pastor Erwin. Jesús, antes de que pregunte, esa era la reprensión de demonios. Diga, y los demonios salían. Sí. O si no los sacábamos como pero regresaban después.
esos demonios perniciosos. Y después regresaban. Pastor Elvin, es que la pregunta es, porque escuché en un comienzo que el discernimiento espiritual en la práctica nos lleva a la madurez. Pero ahorita le escuché al contrario, que es la madurez la que lo lleva al discernimiento. Entonces quiero que me aclare un poquito sobre eso. Ok, es que inicialmente lo que Dios hace en nosotros primero, cuando venimos a Cristo, es que nuestra alma queda, a ver, ¿cómo se dice? Queda en los rudimentos de la fe en Cristo, ¿sí? En las primeras obras, bueno, todo lo que dice allí. Entonces, una vez nosotros somos entrenados en la obediencia, en los padecimientos, lo que dice allí, entonces los sentidos espirituales que se van perfeccionando hacia la obediencia nos van a llevar a la práctica del discernimiento. Practicando el discernimiento vamos a llegar al estado de madurez. ¿Sí? Practicando el discernimiento. Esto es, identificando nosotros espiritualmente qué parte de mi vida, qué parte de mis palabras, de mis pensamientos son expresión de Cristo y me van llevando en un crecimiento a la madurez. Entonces, primero es obviamente esa práctica de entender mis propios padecimientos, mi vida en Cristo, mi obediencia, ¿sí? Y entonces esa práctica que se llama, y lo que ustedes han dicho, identificar, bueno, espíritus, porque esa es una parte inicial. Todos hemos pasado por allí. Cuando, bueno, decíamos discernimiento de lo bueno, de lo malo, de espíritus. Es más, la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué es eso? Pues ese es un ejercicio de discernimiento. ¿Para llevarnos a qué? A la madurez. El ejercicio del discernimiento nos lleva a la madurez, porque el discernimiento se trata de entrenar nuestros sentidos espirituales. Acordémonos, amados, que nuestra alma, cuando venimos naturalmente o cuando, pues, el alma natural, hablamos del alma natural, tiene una configuración, tiene unos paradigmas, unas estructuras. Entonces, al venir a Cristo, esos paradigmas y esas estructuras se rompen. El alma empieza a construir todo aquello que se basa en la obediencia a Cristo. Se llama en la Biblia los rudimentos de la fe en Cristo. La práctica del conocimiento, del discernimiento y del entendimiento de esos rudimentos lleva a mis sentidos espirituales a ser santificados, perfeccionados para que podamos alcanzar la madurez. Entonces, entre más practico el discernimiento de los rudimentos de la fe en Cristo, voy alcanzando un grado de madurez espiritual que perfecciona obviamente el discernimiento. Mi discernimiento va a ser más fino. ¿En cuanto a qué? A todo lo que yo expreso, pero también a todo lo que se expresa desde allá para acá, porque el discernimiento es de doble vía. ¿Sí, apóstol? ¿Y en qué momento puedo decir yo, ya cuando tengo el grado de discernimiento o de madurez, tengo la mente de Cristo, por ejemplo? ¿En qué momento se expresa eso? Yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000, amados, porque esa pregunta es justamente el estándar que deberíamos poner en esta generación. ¿Cuál es el estándar nuestro? ¿Cuál es el estándar? O sea, ¿qué es lo mínimo que vamos a aceptar nosotros o qué es lo máximo? Acuérdate que Pablo lo dijo, sean imitadores de mí. ¿Cuál es el estándar de Cristo para la generación de Pablo? Pues Pablo. Por eso dijo, imítenme a mí. Miren mis padecimientos. Ahora, ¿cuál es el estándar acá de nosotros? Imitad su fe. ¿Se acuerdan que Pablo dice, consideren a sus pastores, miren ellos, consideren el resultado de su conducta, imiten su fe? ¿Cuál es el estándar, amados, nosotros acá como ministros? ¿Cuál es el estándar que vamos a aceptar? Mínimo de discernimiento. A ver, otra pregunta de discernimiento. ¿Cuáles son los anticristos que hemos identificado y que nosotros decimos, sí, esto es anticristo? Y eso es discernimiento, porque el discernimiento es para identificar los anticristos.
Entonces, ¿cuáles son? No hemos hecho ese ejercicio de identificar los anticristos. ¿Cuáles son los? Corazón Ballester nos dijo que esto, que iba a predicar a los anticristos. Imagínese. Y recuerda, amado apóstol Jesús, que el evangelio, maestro Joel, en el evangelio Jesús dijo, porque muchos anticristos, y acuérdate que cuando Jesús dijo eso, no había sido aún glorificado, pero ya habían salido anticristos. No, cuando el apóstol Balestreri dijo anticristo, yo le dije, más anticristo eres tú. Ahora, amados, los anticristos, escuchen lo que voy a decir, los anticristos no están en la iglesia, los anticristos están en la congregación, porque en la iglesia es imposible que haya anticristos. La naturaleza misma de la iglesia lo rechaza, lo saca, pero en la congregación sí. Wow. Y somos nosotros los que muchas veces los permitimos y los alimentamos. Amén, 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 amén. John Freddy, no dice Apocalipsis, pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel y te has convertido en sinagoga de Satanás. Claro, sí, señor, claro, por eso. Y suena contradictorio, pero aún nosotros en los procederes y todo, bueno, yo sé que ustedes no, porque son unos ángeles, pero uno alimenta a esos anticristos ahí, los permite en la congregación y les da libertad y les da puestos y les da nombres, rangos, les da pin y toda la vaina. Y en realidad no es así. No, pues no debería ser así, ¿no? Según el nivel de discernimiento que uno tiene para ejercer y para actuar allí en cada cosa. No sé quién quiere seguir, por favor. Los 4 Manueles que están conectados. El pastor una cosita, John Freddy. Siga. Si ustedes ven en Apocalipsis, en ese pasaje, creo que es la iglesia de Sardis, no recuerdo, ahí de pronto ustedes más referentes bíblicos, ayúdenme, donde dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Apóstoles, sí. Acordémonos una cosa, ese has probado allí implica un discernimiento en la práctica, no es un discernimiento como a nosotros nos lo enseñaron, al menos creo que todos acá que vimos que a alguien le profetizaron o le sacaron su pecado o le sacaron el demonio o le dijeron alguna cosa, entonces dijimos, wow, qué discernimiento. No, acá se les probó a los que se llamaban ser apóstoles y el hecho histórico, si usted lee la historia de esa iglesia de allí, la construcción cultural, filosófica, religiosa que se hizo no correspondía a la histórica que venía desde la iglesia apostólica de Antioquía. Por eso allí se dice, has probado a los que se dicen, en otras palabras, a los que se han autoadjudicado una edificación que nadie les mandó a edificar. Y de eso, esa es la que hablamos, las estructuras eclesiásticas, jerárquicas, religiosas, históricamente hablando, con todos los imaginarios que hoy hay en las congregaciones, amados. Es que las congregaciones cristiano-evangélicas de Latinoamérica, sobre todo, están llenas de un montón de imaginarios mitológicos y místicos. Sí, que todavía sé que hay algunos que todavía esto es todo el mundo, miedo. No nada más Latinoamérica, es todo el mundo. Pero en Latinoamérica es más, sí, claro, pero no se ha levantado uno, o al menos no lo conozco todavía, que... Claro, que corte con todo esto, total, como es. Pastor Williams. Alimentamos a veces, bueno, alimentan algunos de estos predicadores eso desde el púlpito, esos imaginarios, ese misticismo y esa mitología evangélica. Total, así es. Pastor Williams, bienvenido, siga por favor. Bueno, nuevamente agradecer al pastor Erwin por sumar y por abrir
este panorama que de verdad que debe de preocuparnos en el sentido correcto, porque somos edificadores y fuimos llamados a ser precisos y exactos en lo que hablamos. Y hablamos muchas veces acerca de quienes aquí puedan predicar en nuestra generación, pues desde sus imaginaciones y demás, y definitivamente los abundan, pero el juicio primero es para la casa y para nosotros hacia adentro, y decir que en realidad nosotros estamos instruyendo a quienes tenemos esa grande responsabilidad, además de ser un gran honor y privilegio hacerlo desde los diferentes escenarios que tenemos. Entender, mis amados, que esto me gustó mucho porque en algún momento hemos entendido que no todo lo que nosotros somos, hablando de entes individuales, es iglesia. Es bonito decir yo soy la iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo soy miembro de Cristo, pero ese yo no es su totalidad. Yo no soy la iglesia, porque hay mucho de mí que se opone al espíritu todavía. Todavía hay carne en mí que se opone a las cosas del espíritu y esa carne es anticristo. Y es así. Y eso no es iglesia. No puedo decir yo y seguir alimentando ese egocentrismo que desde siempre se querrá seguir sosteniendo y decir, yo soy de Cristo. Aún con esa actitud, los creyentes de Corinto, yo soy de Cristo. Eso no lo celebraba Pablo. Recuerden ustedes. A esos también les caía por igual a los que decían yo soy de Pablo o yo soy de Cefas. Entonces, ese yo siempre traerá argumentos y traerá cualquier clase de imaginaciones para querer prevalecer. Viene a mi mente cómo es que Pablo discernía cuando aquella mujer adivina hablaba una verdad. Sin embargo, esa verdad la hablaba desde su propio argumento, lo hablaba desde su propio, podríamos decir, desde su propio juicio, obviamente dirigida por un espíritu, y desagradó a Pablo, ¿verdad? Al punto en que echó fuera aquel espíritu inmundo. Hablaba verdad. Cualquiera de nosotros en inmadurez diría, ¿cómo es posible? Si la mujer está hablando verdad, aún estaba motivando a la gente para que los oyeran porque el mensaje que ellos traían era un mensaje de verdad. Sin embargo, la madurez y la exactitud para decir lo que ella habla puede ser verdad, pero ella no es verdad. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta de que nosotros pudiéramos llegar a hablar verdad, hablar verdades, comunicar cosas lindas, profundas, con mucha sabiduría? Sin embargo, nosotros mismos no haber sido transformados y no haber sido madurados, lo que aquí se está hablando, porque no estamos discerniendo. Entonces, llegaríamos a juicios que pudieran ser verdades sin que nosotros mismos hemos estado siendo transformados por eso. Entonces, siempre apunta hacia adentro. El tema del discernimiento, a la par de lo que ahorita escuchábamos de la madurez, siempre apunta hacia nosotros mismos y nos lleva al cuestionamiento. ¿Cuánto de esa semilla de Cristo, que es sabiduría, que es discernimiento, que es conocimiento, verdaderamente sigue avanzando hasta sacar de nosotros todo lo que no es de Él? Es la operación del Espíritu en nosotros. Es mi aporte, mis amados, y por acá estamos con la cámara apagada, prestando atención. Gracias, Pastor Williams. Veo que todos me están manoteando. Por favor, cálmense. De a uno solo, por favor, en orden. Vamos en orden de antigüedad. Bien pueda, Ervin, empiece. Ese pasaje que citó el amado Williams de la muchacha tiene una palabrita que es la palabra dia, donde dice más desagradando. La raíz de esa palabra es dia. La implicación, lo que significa ahí que
Pablo la oye, que está diciendo una verdad, pero la palabra día es como que a Pablo lo atravesaba, eso es lo que implica. Por eso dice que a Pablo lo desagradó. Lo que leemos ahí es más desagradando a Pablo, pero lo que se debería leer es que lo atravesó. Ahí es que el discernimiento vino a operar, entonces dijo, esta no es una fuente de verdad de Cristo, es una fuente de verdad humana. Ahora bien, como nuestra alma está entrenada en la práctica y en el interactuar con el bien y el mal, porque ese fue el efecto del pecado, el discernimiento le ayuda a nuestra alma para discernir aquello que en la expresión de lo bueno nos va a llevar a lo verdadero que es Cristo. Por eso, amados, decía al principio que el discernimiento tiene una operación primero particular, personal, de identificar en mi propia vida cómo lo que es bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, va incrementando mi vida espiritual para que yo en un momento llegue a despojarme. Sí, como dice Pablo, despojarme de todo peso y de todo pecado que nos asedia para poder adquirir un estado de madurez y de experticia, de expresión de la palabra de justicia sin temor. Gracias, John. Gracias a usted, Erwin, por la intervención. Joel, zúmbale, y después el apóstol Tobar. Y preciso, ahora que estaba hablando el pastor Williams Enríquez, o sea, cuando Pablo le escribe a los corintios, a los santos, porque él se refiere así, a los santos que están en Corinto, a la iglesia de Dios. O sea, Pablo los identifica. Ustedes en esencia son esto. O sea, ustedes, su esencia, su identidad es que ustedes son la iglesia de Dios. Pablo comienza a escribir y Pablo les escribe que uno ve como 11 problemas en esa congregación, que por eso no podemos medir la iglesia desde la medida o los problemas que pueden estar sucediendo al interior de una congregación local. La iglesia es la iglesia gloriosa y sin mancha. O sea, nosotros somos parte de la iglesia, la que Cristo está edificando. Lo que estamos hablando es que con el discernimiento, así como Pablo en Hechos 16, Pablo discierne y dice, esta muchacha no está gobernada por el espíritu de verdad, sino por el espíritu del error. Y ella lo que quiere es meter en mi alma lo que yo estoy destruyendo, que es el humanismo. Ya, o sea, que es lo que Pablo, lo que hablaba el pastor Erwin, él discierne y dice, esta muchacha quiere que el centro de esto sea yo, que la gente quite los ojos de Cristo, que es la fuente de la verdad, y la coloque en mí. Estos son siervos del Dios Altísimo, pero ahí uno ve el humanismo, que ese espíritu del error, ese sistema anticristo que quería que la gente pusiera los ojos en Pablo. Pablo es la última Coca-Cola del desierto y Pablo le habla, es a lo que está influenciando a ella, porque a los amos la muchacha no les interesaba. Ellos no se ponían a pensar.
y los papás de esta muchacha estarán preocupados. No, ellos se molestan es porque se les fue la esperanza de su ganancia. Ellos se molestan es por eso, porque ellos dicen, no hay más money, ya no hay más, ya se nos fue la caja fuerte. Y por eso es que acusan a Pablo. Estos hombres están hablando contrario, pero ahí Dios viene y cumple su propósito, que es cuando a Pablo lo meten en la cárcel de Filipo, y estaba ahí el carcelero de Filipo, que era uno de los que estaba ordenado para vida eterna. Dios ya lo tenía fichado y dijo, voy para allá, para la cárcel de Filipo. Y cuando a medianoche Pablo y Silas están adoloridos, entonces comienzan a orar. Y Silas, Pablo, pero háblame de las normas APA. Silas, no es momento para normas APA. No es momento para seminario ni webinar. Es momento para adorar a Dios. He dicho. Apóstol Tovar, siga. Ah, una pregunta para el pastor Williams también, porque es que ahora decía, bueno, no podemos decir yo soy iglesia, yo soy de Cristo, pero sí entendemos que corporativamente somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos, es decir, corporativamente somos de Cristo. Es correcto, pastor Williams, que ahora que hablaba de esto. Sí, mi amado apóstol, es que mire, el tema es cuando nosotros hacemos un evangelio exclusivamente individual y alimentamos el ego, ¿verdad? Es allí donde nosotros no entendemos que en este proceso, claro que somos pertenencia de Él, claro que fuimos redimidos, comprado a precio y que la obra está completa espiritualmente hablando. O sea, en nuestro espíritu somos completos, perfectos, plenos. Esa es una realidad. El asunto es que como no tenemos el entendimiento, la comprensión de cómo opera este maravilloso evangelio creciendo en nosotros, siendo Pastor Williams, el vecino cambió la clave del Wi-Fi. No tuvo discernimiento. No Le dice pasó nada. como a aquel. Le pasó como aquel. Pastor Ervin. Estaba, amados, se me cayó el internet. Profundizando aquí mientras el apóstol Tovar y el amado Williams intervenía. Estaba profundizando un poquito en el relato de la muchacha esta de adivinación y lo que posteriormente sucede. Es interesante encontrar más riqueza en ese término que dice más desagradando a Pablo. El término desagradando no solo implica que Pablo sentía como que lo atravesaba, sino que sentía afán, literalmente es como sentir afán. O sea que Pablo discierne allí que lo que estas palabras, aunque eran verdad, no producían la paz que debe producir la palabra de Cristo. Otra vez, por eso el discernimiento, amados, el discernimiento y el estado de madurez espiritual tiene que ver con aquello que se deposita en mi espíritu y de ninguna manera produce afán, porque el afán y la ansiedad son contrarias a la vida del reposo en el espíritu. Así que el discernimiento que me lleva a un estado de madurez donde por nada estoy afanado. Entonces tiene que ver, amados, con poder identificar palabras y cómo yo voy a contrarrestar esas palabras. Lo que vemos aquí en Pablo es que Pablo reprende el espíritu, pero lo que tú ves que sucede es una cosa que desencadena unos padecimientos de Pablo y Silas, pero que los llevó a una mayor expresión de gloria. Porque aunque el alboroto inicial fue porque estos dos reprendieron al espíritu y se acabó la microempresa, se acabó la esclavitud,
Lo que sucedió luego fue una cosa más portentosa y poderosa de convertirse un ciudadano romano como este carcelero, creo yo, junto con todos los presos que estaban allí, porque es la única cárcel que se abrió completamente y nadie se fue. Ahí es que discernimiento es cómo identifico mis padecimientos hoy, cómo los identifico para darle gracias, porque lo que va a suceder más adelante es más glorioso. Esa es una capacidad que debería darnos el discernimiento y deberíamos ahí, identificando esto, no quejarnos tanto ni nada de esto, porque a veces somos como maldicientes, como que nos quejamos mucho, como que hablamos mal del país, hablamos mal de la ciudad, hablamos mal de esto, sin discernir que ese padecimiento de hoy es la gloria de mañana. Pastor Will, gracias, Ervin. Pastor Williams, ya le recargaste ahí $1 más al internet, o qué, a ver si termina la idea. 5 pesitos. Vamos. Quiero añadir esto. Cuando una persona nace de nuevo, ya aunque el discernimiento en Hebreos 5 dice es para los que han que el alimento sólido, que tiene que ver con la palabra de justicia, es para los que han alcanzado madurez. Una vez que una persona nace de nuevo, los sentidos espirituales son activados. La persona es restituida a su orden gubernamental, como dice Efesios 4:24, en vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que es lo primero que Dios restituye, y es el componente principal del evangelio, que es la justicia. Ahora quiero también en Filipenses 3, ahora que el pastor Ervin continuaba hablando de los padecimientos, o sea, en Filipenses 3 está a lo inverso de Mateo capítulo 20. Nuestro Señor Jesucristo primero fue crucificado, primero padeció y después fue resucitado. Con nosotros sucede a lo contrario. Nosotros primero experimentamos el poder de la resurrección, esa vida resucitada, para poder vivir una vida crucificada. Ya Saulo, primero experimentó el poder de la resurrección, la vida resucitada. Y por eso él en Filipenses 3, verso 10, habla: quiero conocer el poder de su resurrección y de sus padecimientos. Ya ese poder resucitador, esa vida resucitada, es la que hace que día tras día nosotros podamos vivir y experimentar una vida crucificada, y de esa manera irnos convirtiendo, como dijo el pastor Ervin, en un estándar, ya en el escenario familiar, en el escenario de comunidad, que la gente te tenga, porque es que la gente también, Dios le da testimonio, como dijo el pastor Ervin. El discernimiento no es de aquí para allá, sino que también es de allá para acá. Que nosotros no nos dé miedo decirle a alguien, ya en la medida de Cristo que se ha formado en nosotros, imítenme a mí, imítenme ya en mi fe, ya considérenme, acuérdense de mí, y si no se acuerdan, yo los voy a llamar para que se acuerden. Imítenme en mis padecimientos también. También, ya de cómo nosotros, a través de la madurez,
enfrentamos la presión. O sea, por eso es que en Proverbios 24:10, en la Biblia al día, dice, si tú no soportas la presión de la circunstancia, tú eres de baja calidad. Tú eres de baja calidad. Ese café que te tomas no es... No es aprobado. Por eso le decía a mi amado apóstol Jesús, es que acá es un asunto de discernimiento, de separación entre lo que es y lo que no es. Entonces yo puedo decir, soy de Cristo, soy la iglesia y estoy hablando verdad, pero si estoy discerniendo bien, si yo no entiendo todo esto, simplemente como antes lo decía, yo soy de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo, y mi referencia era porque hice una oración de fe, porque participo de la vida congregacional, porque leo la Biblia y demás cosas. Entonces, sí es correcto decirlo, sí, pero cuando hay un nivel de mayor madurez y discernimiento, entiendo que no todo lo que yo soy está ya glorificado, ni está bajo el gobierno de la mente de Cristo, ni está expresando la vida de Cristo. No todo lo que yo soy. Entonces es allí donde asumo una actitud de que he de madurar, de que he de avanzar, porque eso que no es todavía bajo el gobierno de Cristo, definitivamente no es iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo, todavía no puede expresar, todavía no glorifica ni expresa al Señor. No es nada de Cristo, es anticristo. No hay más. Pastor Ervin, sí señor. Amados, les coloqué ahí la referencia de 1 Corintios 4:9, la palabra que dice ahí, porque según pienso, ese pienso tiene la misma raíz de discierno, porque tiene que ver con algo que se equilibra en la mente. El discernimiento es como equilibrar en la mente. Esta raíz de aquí es la misma, pero miren lo que dice. Habla Pablo ahí de todos sus padecimientos, ¿no? Porque según pienso, nos fatigamos trabajando, nos maldicen, bendecimos. O sea, lo que ha hablado es que Pablo discierne que su propia vida, sus padecimientos, los desprecios, los desvelos, todo esto, habían de traer una expresión y manifestación de gloria, porque el discernimiento no es solamente acerca de las cosas buenas, por así decirlo, de la vida, sino de los padecimientos. Yo veo que el énfasis del discernimiento es en cuanto a Pablo se le facilita más discernir sus propios padecimientos antes que las glorias postreras que vinieron. Total, así es. No sé si alguien ya vamos terminando nuestra miércoles de unidos. No sé si alguien quiera soltar la cuchara un momentico e intervenir para que no hable con la boca llena. Pero si no hay nadie más, pues estaríamos pendientes, rogando a cada uno de ustedes, pidiendo que oremos por la salud del pastor Cruz Leiva, para que lo tengamos muy presentes en nuestras oraciones. Bueno, fiebre, muchos síntomas, muchas cositas, que anoche no pudo dormir, no lo dejó dormir la pastora Patti, no, mentira, no lo dejó dormir, fue la fiebre, su malestar. Y bueno, solo nos restaría hacer la foto del momento en el que Manuel prende sus 4 cámaras y ya salimos todos para la foto y terminamos esta reunión. Vamos, eso es, encendamos las cámaras, Saúl, Manuel, pastora Iris, todos. Vamos, por favor. Eso es. Colaboren. Manuel. Manuel, cualquiera de las 4 cámaras, encienda al menos una, por favor. Pastor Oscar, aquí usamos el discernimiento.
Sí, creemos que está ahí. Por fe, por fe. Cernimos que está sonriendo, Pastor Oscar. Bueno. Siempre, siempre. Aquí es, vea, no he perdido mi sonrisa. Nos gusta. Vio, Pastor Edwin, cómo nosotros usamos el discernimiento de espíritu. Ahí está. O sea, ya probamos que es Oscar. Ahí está, vamos a la foto, listo. ¿Quién la hace, Willy, Pastor? Voy tomando una foto. En todo discierno que sois muy religiosos. Eso mero, bueno, ahí con Juanita. Voy en 1, 2, 3, sonría. Perfecto. Muy bien. Good. Bueno, mis amados, no queda más. Por el momento, solo desearles una feliz tarde, buen provecho, mucha efectividad en sus labores. Yo creo La que tarde, Juan Carlos mañana suma de discernimiento, ¿verdad? mañana Juan Carlos viene a compartir el tema. Y bueno, saludos a todos a lo ancho y largo de nuestro país y de todo el mundo. Nos veremos mañana y gracias por haber estado hoy aquí. Abrazos, Saúl, Willy, Iris, a todos. Nos veremos mañana. Poderoso. Bye, bye. Chao. Sáquenme de aquí. Diciendo que... Sáquenme de aquí.